Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, voy a fijar mi comentario, perdonar. Aquí. Vale. Buenas tardes, muy buenos, pues yo creo que medios días al otro lado del océano. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está? Hoy es jueves. En España muchas veces le llamamos juernes porque es como el día anterior del viernes, del fin de semana. Y hoy tengo un directo ya que llevábamos tiempo intentando colocarlo, segundo directo que hago con ella, admirada compañera, querida compañera, especialista en adolescencia, y le voy a dar paso ya. Vamos a hablar de cómo acompañar en el duelo a los adolescentes, ¿vale? Esa parte cuando ellos atraviesan, ¿no? Este camino que no siempre es fácil. Y mi invitada es Sonia López, en su perfil en Instagram es Sompa70. Ella es experta en adolescentes y en acompañamiento a ellos, en acompañamiento a los adolescentes y a sus familias, pues en sus sesiones, en sus talleres. También es maestra, psicopedagoga y conferenciante. Da muchas conferencias por toda la geografía y nos da luz, nos ayuda mucho a comprender a nuestros adolescentes. Es autora de un libro que se llama El privilegio de vivir con un adolescente, que la verdad es que a veces es el título, porque muchas veces la adolescencia viene cargada de preocupaciones, discusiones, quebraderos de cabeza, problemas, es decir, pocas veces, no son la mayoría, las adolescencias son tranquilas. Entonces el privilegio de ir con un adolescente, ella en su perfil, pues nos da muchos recursos y nos da una mirada diferente para poder vivir. Es madre de dos, pues uno adolescente, yo creo, y uno posadolescente ya, colaboradora del periódico El País, escribiendo artículos maravillosos, y también colabora con el Club de Malas Madres. Entre otras cosas, pues voy a recibir para hablar de acompañar el duelo adolescente. Bueno, Sonia, voy a por ti. Hola, ¡Hola! ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal Pues estás? mira, encerrada desde el lunes en casa porque ha pasado un virus encima, por encima mío. No recuerdo sufrir un virus estomacal tan grande. Ah, bueno, Eh, ah, bueno, eh, y ahora ya salgo del túnel, ¿eh? O sea bueno. que Pues lo siento por lo que has recuperada pasado en el porque momento justo para poderte acompañar. Muchísimas gracias por tu invitación. oye, que podías haberme dicho, fijaros si es entregada, podías haberme dicho que no, porque ese virus ha pasado por mi casa también También, y sí, también. Y yo lo qué he horroroso. sufrido, yo lo he sufrido, 3 de mis hijos fuerte, yo un poquito menos, pero también bastante revuelta, o sea, confié, o sea, bueno, en fin, el virus este. Sí, sí, Pues me alegro que sí. estés mejor. Sí, estoy mejor, sí, sí. Llevo, ya te digo, desde el lunes encerrada en casa, empecé el domingo de madrugada diciendo, ostras, no me acabo de encontrar bien. El domingo ya estaba rara, pero bueno, trabajando en una escuela es fácil, encontrar, toparte con esos virus. O sea que ahora ya pensando en el fin de semana de acabar de cargar pilas y el lunes al ataque otra vez. Madre mía, qué fuerte eres. Oye, Sonia, dime si quieres que añada algo, porque te he presentado muy brevemente, si quieres que añadamos algo acerca de tu presentación. Pues mira, me ha parecido maravillosa. Oyéndote pienso, ostras, tantas cosas soy. Yo a mí como me gusta definirme, sobre todo es como mamá. Y además de dos adolescentes. Uno de que acaba de hacer de 17 y otro ya que en verano hará 20. O sea que ya estoy con uno casi, ¿no? Acabando de transitar esta etapa tan emocionante, ¿no? O sea, mira, qué bueno que dices emocionante. Te voy a preguntar, ¿al de 20 le consideras todavía adolescente? Bueno, yo creo que sí, porque creo que aún necesita mucho que le ayude a encontrar respuestas, que le ayude a acabar de dar pues respuesta a todos los cambios, ya no físicos, ¿no? Pero sí psicológicos a nivel social y ya incluso a nivel profesional, ¿no? Porque él estudia y trabaja, ¿no? Entonces, son diferentes a las necesidades de un adolescente de
15, por supuesto, pero sin duda yo siento que quizás es el momento más importante que necesita mi presencia, ¿eh? Y mi calor, mi conexión, ¿no? Porque es muy difícil hacerse mayor y empezar a tomar decisiones por él mismo, ¿no? Y sobre todo haciéndose responsables de ellas, ¿no? Pero totalmente, a mí me encanta escucharte hablar de los adolescentes porque cada vez que te escucho como que me enamoro de ellos. Digo, mira Sonia, qué mirada tan bonita tiene con los adolescentes y siempre has hablado de que tus hijos te ha encantado, ¿no? Que te ha fascinado esta etapa y yo te pregunto, Sonia, ¿dónde está ese secreto? O sea, ¿dónde está el secreto de... Sí. Luego hablaremos del duelo, pero ¿dónde está el secreto de poder mirar con esa mirada o que tus hijos te hayan salido así de majos? Porque es que tus hijos es que tienen Bueno, una bueno, genética... en casa discutimos, ¿eh? A menudo también y tenemos baches y tenemos, pues mira, el secreto ha sido que desde pues casi 30 años tengo la suerte de acompañar a adolescentes. Yo empecé de muy joven e incluso había empezado la facultad a acompañar a adolescentes con alto riesgo social, ¿no? Y ahí aprendí muchísimas cosas y aprendí una cosa que es básica, que es que la adolescencia, ¿no? La única manera de conectar con ellos en ese momento tan complicado que ellos vivían, eran chicos que habían expulsado de diferentes institutos de la ciudad donde yo vivía y le dábamos como una segunda oportunidad de aprender un oficio, ¿no? Y ellos me enseñaron que la clave para acompañar esa adolescencia, y esa adolescencia que era muy convulsa, ¿eh? Ir a trabajar cada día se hacía cuesta arriba, era el amor, ¿vale? Y para amar hay que entender esta etapa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las familias entramos a esta etapa sin habernos preparado lo suficiente, ¿no? Y es cuando no entendemos ese no entendimiento, ¿no? Ese sentimiento de no conectar nos crea mucha inseguridad y frustración, ¿no? Porque dices, ostras, ahora que son grandes no paramos de discutir, de haber conflictos en casa, pero si tú conoces las características básicas de esta etapa tan convulsa a la vez que fantástica, ¿no? Porque yo creo que no existe una cosa más maravillosa que ver a un hijo crecer y empezar de verdad a dibujar su propio camino, ¿no? Entonces, el comprender ese cerebro que aún no está preparado para controlar correctamente sus impulsos, para gestionar o identificar correctamente las emociones. Esa comprensión me lleva a no reaccionar constantemente, ¿no? Con los contratiempos que pueda tener yo en casa o incluso en la escuela, y me hace sobre todo a pensar, a recordar cada día que lo que más necesitan ahora es la calma que ellos no encuentran en su interior, ¿no? Y esa calma, pues las familias debemos transmitirla a través de nuestra paciencia, nuestra comprensión y nuestro amor incondicional, ¿no? Qué bien suena en tu boca y a mí me encanta, ¿no? Incluso cuando escucho a Laura de Malas Madres diciendo gracias Sonia por recordarme un montón de cosas, entre ellas de los adolescentes, y yo igual es que te leo y digo, es que me da paz. Pero claro, todo esto de repente llega a la adolescencia y padres efectivamente que no nos hemos preparado y empieza a los cambios físicos que ya impresionan también, el aislamiento a lo mejor, la elección de amigos o la vida un poco más oculta, tampoco puedes hacer mucho de fiscalizador ni porque no les gusta mucho a veces que les preguntes. Uh -huh. Entonces, todos estos cambios, ¿nos puedes decir cuáles son y qué hacemos los padres mal y qué podríamos hacer bien? Y ahora después vamos, ¿qué Mira, pasa en ellos? para comprender o aceptar los cambios es entender que no es algo que elige el adolescente, sino que es algo que su cuerpo estimula. Mira, para hacernos una idea, la adolescencia empieza entre los 10 y los 12 años con las niñas y entre los 12 y 14 con los chicos. Mm. Acaba a partir de 22, 23, 24, tú eres una experta en el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro tarda muchos años en acabar de madurar correctamente, ¿no? Entonces, si yo entiendo
que todos esos cambios no pretenden incomodarme, sino o sus conductas desajustadas no quieren llamar mi atención o quieren provocarme, sino que son frutos pues de ese cerebro que decíamos anteriormente muy inmaduro, que ahora mismo está reseteándose, está fuera de cobertura y no es capaz de controlar pues lo que decíamos, esos impulsos, esas emociones que hacen desbordar. Si yo entiendo que, por ejemplo, mi adolescente se encierra en la habitación, no porque rechace mi contacto, ¿no? Cuando acabamos de cenar, sino porque su habitación es su espacio seguro, donde encuentra esa seguridad que no encuentra en su interior, y donde él va construyendo poco a poco su nueva identidad, ¿no? Y por eso es el motivo por la que nos deje un poquito de lado y tenga que buscar el contacto con sus iguales, ¿no? Con su grupo social, porque es ahí donde construye de verdad esa nueva identidad y sobre todo donde se sienta aceptado tal y como es, porque en ese grupo social no encuentra pues las etiquetas, los juicios, los sermones que nosotros en muchas ocasiones nos pasamos el día dándoles. Entonces, si yo entiendo que esas conductas no me provocan, que esa necesidad de recogerse en sí mismo son normales y no lo hace porque ya no muestre ningún interés por estar conmigo, va a ser mucho más fácil que yo no reaccione ante ellas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué estamos Pues haciendo y qué mira, deberíamos de no hacer? pues lo que decía, calma. Es que lo que un adolescente necesita, la calma que no encuentra en su interior, ¿no? También hay que ser muy conscientes que si queremos conseguir un vínculo con nuestro hijo adolescente, primero se tiene que sentir aceptado tal y como son, ¿vale? O como es, y eso es dificilísimo porque las familias tendemos a ¿qué? A meter la mano en su vida, ¿no? A decidir incluso muchas veces lo que tiene que estudiar, cómo tiene que ser, cómo vestirse. Pero si por el contrario ese adolescente entiende y siente sobre todo, ¿no? A través de nuestra conducta, de nuestras muestras de afecto, que le aceptamos tal y como es y que queremos convertirnos o queremos seguir siendo su apoyo incondicional, ¿no? Sin juzgarle, va a ser mucho más fácil que muestre interés por compartir con nosotros pues todo lo que le da miedo, todo lo que le asusta o incluso, sobre todo lo que le ilusiona, ¿no? Un adolescente que nota de sus padres esa comprensión, esa, sobre todo, empatía, va a ser mucho más fácil que no se aleje tanto de nosotros. Pero fíjate a los padres que nos entra como el nervio, ¿no? Y queremos saber con quién va, qué está haciendo, los cambios, no empiezan a lo mejor las amistades o ellos mismos a probar el alcohol, a vapear, a Mm. vestir diferente, a querer ponerse ropa que en un momento dado nos puede parecer incluso un poco ropa sexualizada. Y dices tú, Dios mío, mi Es niña o mi niño se hace ese pelado, que hay madres que me decían el otro día, esto es horrible, yo no puedo con este pelo. Y de repente, o los niños se quieren poner piercing, pendientes, tatuajes, y además, o como decía el otro día una amiga, me decía, Ana, es que tiene 16 años, dice, vale, no es mayor de edad, pero yo no le puedo prohibir que salga a la calle porque se me pone delante, me saca dos cabezas y se va. es, Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué Mira, pasa con esto? el secreto es el pacto, ¿vale? Por ejemplo, si hay un chico o una chica que cambia, por ejemplo, con las familias que acompaño, ¿no? En mis asesoramientos me decía una madre hace poco, es que cambia cada 2 por 3 de forma de vestir. Eso nos está indicando que está buscando su nueva identidad. ¿Por qué? Porque ahora se mira en el espejo y con todos esos cambios físicos que experimenta y además los emocionales, los sociales, los cognitivos, los psicológicos, imagínate qué gran mezcla. ¿Qué pasa? Que se siente que no se reconoce cuando se mira al espejo. Entonces, si yo entiendo que esos cambios de estilo, que esa necesidad de ponerse un pendiente, de vestir como quiera, si yo se lo respeto, va a ser mucho más fácil que pase por esas pruebas de una forma más tranquila. El secreto, Ana, sin duda es pactar. Por ejemplo, te explico una cosa. Yo acompañé a uno de mis hijos, me acuerdo hace ya un par de años, a comprarse unos pantalones. Y yo miraba aquellos tejanos y decía, pero si tienen más trozos rotos que cantidad de tejano, ¿no? Entonces, yo ya me he acostumbrado y he aprendido que cuando les he acompañado a comprar ropa es no opinar. Porque opines lo que opines,
te vas a equivocar, ¿vale? Si le dices estás guapísimo, él va a considerar que le queda fatal, o por el contrario, si yo le digo que le queda fatal, es el tejano que él se va a comprar, ¿no? Entonces, el pacto yo entiendo que quieras estos tejanos porque están de moda, pero vamos a pactar que esos tejanos no van a ir contigo en el instituto. ¿Por qué? Porque en el instituto debemos utilizar una ropa más adecuada, ¿no?, al sitio donde tú estás. Entonces, si tu adolescente siente que tienes en cuenta pues eso, sus gustos, sus necesidades y pactas con él, sobre todo vamos a conseguir que no vivamos entre conflictos constantes. Entonces, mi hijo se compró ese tejano, sí. ¿A mí me gustaba? No. ¿Lo pagué yo? Sí. Pero él aceptó el pacto de no llevarlo al instituto y, sobre todo, yo le valoré que siempre cumpliese ese pacto, ¿no? Esto que habíamos consensuado por ambas partes. Entonces, la palabra clave en la adolescencia es el pactar. Yo siempre digo que los padres de adolescentes parecemos que trabajamos en la ONU, ¿no? Resolviendo conflictos y encontrando estrategias para que esos conflictos en muchas ocasiones no estallen, ¿no? Entonces, mucha paciencia, mucha comprensión y sobre todo pensar siempre que nada de lo que hace nuestro hijo adolescente es algo personal contra nosotros, sino que es todo cerebral, ¿no? Ese cerebro que ahora mismo no está preparado aún para controlar correctamente sus acciones. Qué maravilla. Bueno, decían por aquí, perdona, decía a Alejandra Melús, que es nuestra amiga, que le vamos a dar un beso, que es Melús Alejandra, decía, qué gusto escucharte, cuánto sabes, Sonia. Te mandamos un beso, Alejandra. También decían por aquí que qué claridad, que qué bueno el directo, y tengo una pregunta, pero luego la voy a leer, ¿vale? Para quien la haya hecho, que sepa que lo vamos a hacer más tarde. Perfecto. Yo te iba a preguntar, claro, cuando esto pasa con los pantalones, el sentimiento que tienen muchos padres, que hablo con amigos, ¿no? De repente, y me dicen, a lo mejor en cenas familiares, que ahora tenemos todos a los hijos en una etapa adolescente, las niñas por un lado, los chicos por otro, y te dicen, claro, es que encima, ¿no? Porque yo creo que al final uno quiere seguir mandando. Yo creo que con el adolescente enfrentarte no es una buena opción. Ahora me dirás tú, Sonia. Y entonces dicen, claro, es que encima tengo que ir yo y pactar, después de pagar, comprarle los pantalones que odio y que no los soporto que los lleve porque puede parecer, entonces ya juzgan, puede parecer Claro. un macarra o no sé qué, y encima tengo yo que bajarme yo los pantalones, así lo dicen literalmente, para que el niño, pedirle por favor que no se los ponga aquí. Entonces, claro, este tema de lucha de poder, ¿tú crees que esto nos ayuda? Mira, yo creo que, ¿sabes lo que nos ayuda? Recordar que no hace tanto, bueno, y hace unos años, nosotros también fuimos adolescentes, y yo recuerdo la misma situación con mi madre en una tienda porque ella no veía bien que me pusiesen los tejanos tan acampanados para ir a la escuela. Y la solución que encontró mi madre fue negociar. Te lo vas a poner los fines de semana y no. Al final nos llevamos demasiado al terreno personal todas estas situaciones que con los años veremos que son casi anecdóticas, ¿no? Entonces, lo que sí que es muy importante es pactar con nuestro adolescente sus responsabilidades y establecer, ¿no? Consensuar, no imponer, sino consensuar los límites y las normas que queremos que ese adolescente cumpla dentro y fuera de casa. Eso sí que es lo que nos va a permitir no vivir con la sensación constante que mi adolescente pasa de mí, que hace lo que le da la gana o que no muestra ningún interés por mi vida, ¿no? Y eso no es así. ¿Por qué? Porque está envuelto, tiene tanto jaleo a nivel mental, ¿no? Con lo suyo que ahora mismo esa empatía que él seguro que tiene en su interior o esa atención no te la puede mostrar porque hay tanto jaleo dentro suyo que toda su energía la está centrando en solucionar pues esos conflictos interiores constantes que tiene, ¿no? Entonces, no hay que olvidar
que al final los adultos somos nosotros, ¿no? Que hemos recibido una educación, que tenemos una experiencia y los que tenemos que, pues eso, consensuar correctamente esas normas, exigir, por supuesto, unas responsabilidades y establecer unas consecuencias naturales y lógicas si el adolescente no las cumple. Pero el estar todo el día enfrentándonos a ellos, lo único que va a conseguir son dos cosas. Uno, que nuestra conexión, nuestro vínculo no exista, se rompa. Y dos, que ese adolescente busque fuera de casa esa seguridad, esa calma, esa empatía que no encuentra con nosotros, ¿no? Y cuando la busque fuera de casa, eso sí que nos va a poder, seguramente nos va a traer problemas, ¿no? Porque seguramente no va a encontrar las amistades más correctas, no va a encontrar un grupo de amigos, como decíamos antes, donde pueda construir una buena identidad, ¿no? Tú me decías, ¿qué hacemos con los amigos si eligen mal? El gran secreto es, desde bien pequeños, invitar a esos amigos a casa. ¿Por qué? ¿Por vigilar a mi adolescente? No, por saber, primero, con quién va y segundo, hacer sentir a mis hijos adolescentes, ¿no?, que esta también es su casa. Y como yo invito amigos a la mía, ellos tienen todo el derecho de hacerlo con ellos. Entonces, cuando tú abres, ¿no?, esa oportunidad a tus hijos, va a ser mucho más fácil. En mi casa siempre hay alguien, siempre hay algún amigo. Además, siempre que me preguntan, mamá, ¿puedo hacer esto? Perfecto. Oye, vamos a hacer unas clases de inglés en casa. O sea, si ellos sienten que es su hogar, van a tener muchas ganas de, pues eso, de que sepamos con quién van, de invitarlos a casa y de que sepamos muchas cosas de su vida, ¿no? Y eso está genial, pero tú imagínate que hemos llegado al extremo, ¿no? Lo otro día me decía una madre, es que tengo miedo de que se haya metido en una banda. Y Sí, que hemos llegado a ese extremo ya, vale. ¿no? Tú que has trabajado también con... De, oye, me da miedo que le llamen la atención las bandas, pero por otro lado, luego, o sea, surgen de repente muchos problemas. Le expulsan del cole, que entre en una banda, bueno, ya lo de su cuarto y el orden ya es como todo... Y entonces dices tú, vale, cuando ya estamos aquí... ¿Qué ha pasado para que esto pase? Pues ¿Y cómo podemos reconducirlo? bueno, yo pienso que si llegamos a una banda, que es un extremo, ¿no? O que el adolescente sea una persona que tienen que expulsar de un instituto, estamos hablando de adolescentes, ¿vale? Que llevan mucho tiempo funcionando de forma muy desajustada. No quiere decir que un día un adolescente se levanta y diga, ahora me voy a portar mal y voy a ir contra el mundo. Seguramente ese adolescente en la escuela, por ejemplo, en primaria, ya mostraba muchas dificultades para seguir, por ejemplo, las normas en clase, para mostrarse responsable en casa, para sacar adelante sus estudios. O sea, en la adolescencia no es algo que de repente mi hijo cambie de forma radical. No he conocido a ningún adolescente y llevo muchos años viéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer las familias para prevenir pues ese consumo de drogas, por ejemplo, esas relaciones tóxicas, el que mi adolescente no se muestre respetuoso, por ejemplo, con su pareja? Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, es educar a través de nuestro propio ejemplo. Y segundo, darles muchísima información. Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo ya hace unos años cuando mi hijo me explicó que habían quedado para salir por primera vez por la noche. Yo podría haber dedicado mi charla previa a meterle miedo, ¿vale? A decirle todo lo malo que se va a encontrar, pero lo que nos centramos, su padre y yo, es a explicarle qué le puede pasar si, por ejemplo, él consumía alcohol cuando nunca lo había consumido, ¿no? O qué puede pasar si él consume otro tipo de drogas, ¿no? O si se acerca a grupos que no tienen nada que ver con su forma de vivir, ¿no? Entonces, esa conexión, y sobre todo le explicamos una cosa muy importante, que es que si en alguna noche, no en esas, sino en todas las siguientes, él se pasaba de rosca, en algún momento a quien tenía que llamar era nosotros, no a nadie más, sino llamar a nosotros. ¿Por qué? Porque, claro está que si
nunca ha pasado, ¿no? Pero si hubiese tenido que coger el coche e ir a buscar a mi hijo porque está ebrio, lo menos que le va a funcionar en ese momento, ¿vale? Es que yo le dé un sermón en el coche. Por supuesto que al día siguiente vamos a tener una conversación súper seria, ¿no? Pero lo que yo voy a saber y él sabe que yo continúo siendo su lugar seguro, ¿no? Que estoy a su lado, pase lo que pase o haga lo que haga, ¿no? Porque nosotros hemos sido adolescentes y nosotros en muchas ocasiones o en alguna ocasión también hemos pasado algunas líneas rojas. Entonces, la confianza y la información desde bien pequeños, pero no una información centrada en asustar, en crear miedo, sino una información que a ellos les dé muchas herramientas para decir en ese momento, oye, no, yo no quiero beber más porque sé que puedo perder el control o no pienso probar este porro que los demás están fumando porque sé perfectamente que eso me va a meter en problemas, ¿no? Entonces, comprensión, empatía y muchísima información, ¿no? En casa tenemos que hablar de todo. Y es muy curioso, Ana, porque nosotros, por desgracias, no lo hemos podido hacer con nuestros padres, ¿no? Decías, ostras, que no se entere, ¿no? La frase seguro que muchas de las familias que ahora están conectadas es que no se entere mi padre, que no se entere mi madre, ¿no? Entonces ahora es al revés, ¿no? Ojalá cuando mi hijo tenga un problema de cualquier tipo, a la primera que quiera llamar, a los que primero que quieran llamar sea a sus padres. Y eso se consigue pues con esa información objetiva, con esa comprensión, ¿no? Vuelvo a decir, por supuesto, el día que si mis hijos, alguno de ellos, en algún momento, algún día llegan borrachos a casa, por supuesto que no vamos a hacer una fiesta, ni le vamos a felicitar, sino que vamos a recalcular algunas cosas que no estemos haciendo bien. Qué interesante. Y la verdad es que en este caso he puesto a lo mejor un caso más extremo, pero sí que también me consultan a lo mejor padres. Te pongo aquí el ejemplo Sí, de una adolescente de 13 años, de una chica, sí, ¿no? Que entra a la adolescencia y bueno, de alguna manera el cuerpo lo tiene como más grande, sí, es decir, le ha hecho un cambio el cuerpo muy grande. Y los padres están un poco preocupados o porque la ven como de muy mal carácter en casa, sí, con unas conductas alimenticias fuera de casa, porque en casa sí se ha puesto orden en comiendo como un poco quizás a escondidas, cosas que le ponen ansiosa, entonces ha ganado muchísimo peso y entonces creen que eso también a ella la está un poco alterando. Y claro. luego, una de las cosas que me decían, que yo no sé si debemos de darle importancia a los padres o no, es que él tiene continuamente el cuarto desordenado. Y claro, la madre me decía, jo, si tiene el cuarto como tiene la cabeza, ¿no? Muchos padres me están diciendo ahora últimamente oye, si el cuarto de mi hijo está como está su cabeza, me lo están Exacto. diciendo mucho. Entonces, ¿qué hacemos con este caso, por ejemplo? Pues mira, sí que es verdad que si me dices que esa relación con la comida es tan impulsiva, lo Mm, que sí que deberíamos ofrecer a esa chica y a esa familia es ayuda, mm, ¿vale? ¿Para qué? Para descubrir qué es lo que le produce tanta ansiedad. Como decías tú bien, que un adolescente, las chicas se desarrollan mucho antes que los chicos, entonces encontramos una diferencia súper mm. grande. Ves a un niño de 12 años que parece aún un crío y ves a una chica, ¿no? A mí me pasa en sexto que dices, wow, es que no parecen que hagan el mismo curso, ¿no? Entonces, el ayudar a esa chica a aceptar, por ejemplo, esos cambios físicos sería muy importante y sobre todo encontrar los motivos de por qué es lo que le genera tanta ansiedad a esa chica. Yo pienso que lo que necesitaría es hablar con un profesional, ¿no? Con un psicólogo especialista en adolescencia. Yo no soy psicóloga, yo soy psicopedagoga, por eso acompaño a las familias, que le ayude a identificar esas emociones, ¿no? Que le generan esa ansiedad y sobre todo a desarrollar estrategias adecuadas para hacer frente a esa mala etapa que está pasando actualmente. Y como decías muy bien, la habitación de un adolescente
nos representa perfectamente su estado cerebral de descontrol, de desorden total, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar que durante un tiempo, y pueden ser años, ese cuarto va a estar desordenado, ¿no? Cuando veamos que poco a poco, porque esto lo he visto yo con mis hijos, se va ordenando, me está informando y decir, wow, todo se está volviendo a poner en su lugar, vamos a tener paciencia. Y nosotros en casa lo que hemos mediado es, tu cuarto puede estar parte desordenado, ¿vale? En la silla, el escritorio. Hemos trabajado también de que en un escritorio desordenado no se puede trabajar ni concentrarte correctamente, ¿vale? Pero eso sí, hemos pactado la norma que el desorden no sale de la habitación. ¿Por qué? Porque como todos somos una tribu, todos tenemos derecho a estar a gusto en casa, el resto de la familia no estamos a gusto si abrimos la puerta y al entrar encontramos una mochila en el suelo, unos zapatos en medio del salón, entonces hay muchas veces vamos a conseguir el orden fuera de esa cueva, ¿no? Ese espacio seguro que es para él o para ella su habitación, pero vamos a pactar que hay una norma en casa que todos necesitamos un orden mínimo para vivir tranquilos, ¿no? Como un proyecto de, efectivamente, de estar todos en convivencia. Bueno, y sobre Pero todo, Ana, las necesidades de los adolescentes son muy, muy importantes, pero las nuestras también, ¿vale? Ellos están pasando por un duelo, por una etapa compulsa, sí, pero tienen que entender que sus familias también pasamos por muchos momentos complicados. Entonces, no podemos justificar que el adolescente es así, ¿no? Es así y hay que ayudarle a que ese cerebro vaya realizando las conexiones necesarias para que esa corteza prefrontal, ¿no?, esté preparada para planificar, para organizarse correctamente, para modular bien esas emociones, ¿no? Entonces, tampoco todo sirve, ¿no? ¿Y qué nos sirve? Pues lo que decíamos antes, mediar y sobre todo consensuar lo que sí no, sí, y lo que no, no. es que yo creo que a los padres nos da un poco la sensación, ¿no? De que cuando entran en esta etapa como que se van a quedar toda la vida así. Y esto es lo que tú Exacto. decías antes, mira para atrás, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empecé la adolescencia que me dio por vestir de negro, comprarme ropa distinta, cambié de tienda, o sea, igual iba a Zara y me fui a la tienda de blanco, minifaldas. Yo creo que mi madre estaba como horrorizada y no me extraña, ¿no? Claro, Pero, mira, además empecé a maquillarme y no discreta, ¿eh? O sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? claro, Que piensas que te vas a quedar toda la vida. Dime. claro, no, el recordarlo nos quita Sí, mucha ansiedad, sí. nos quita mucha frustración, porque dices, es que yo era igual, pero yo no me acuerdo, ¿no? Yo alguna vez que he hablado con mis padres de decirle, ostras, tela, ¿no? De mis hijos, siempre recuerdo la mirada de mi padre y me dice, si yo te contase cómo eras tú, ¿no? Y yo siempre cuento en mis charlas que yo fui un adolescente de 5, ¿vale? Tuve mucha suerte de tener unos padres con unos cargamentos de paciencia enorme, ¿no? Entonces pienso, ostras, Sonia, ofrece esa paciencia, esa calma que te ofrecieron tus padres en ese momento y sobre todo hay que aceptar una cosa, que en esta etapa nuestros hijos se van a equivocar muchas veces, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, si entendemos que es error controlado, ¿eh? No que esté asociado a conductas muy desajustadas o peligrosas, sino ese error controlado lo que le va a regalar a nuestros adolescentes es aprendizaje, ¿no? Entonces yo les explico muchas veces a mis hijos y a mis alumnos, ¿no? El aprendizaje es que o sea, el error es una parte esencial de esa evolución, ¿no? Claro, y es tan importante porque efectivamente yo miro para atrás, yo sí me acuerdo mucho y además muchas veces le digo a mi madre, ay mamá, lo siento. No, y mi madre me dice, ay, que no pasa nada, pero yo me quedo el recuerdo ese de, madre mía, la de trabajo que yo, digo, el karma que me espera a mí y yo, ay mamá, que lo siento. Pues eso porque yo soy una adolescente muy adolescente, o sea, de salir, de querer pedir más horas, de cambiar de ropa, de desordenar mi cuarto. Menos mal, lo único que me salvaba es que sacaba buenas notas. Pero era, pero era un adolescente muy adolescente Su- y entonces, Suerte que no nos encontramos en el camino, ¿eh? A mí también
mí me costó mucho encontrar mi sitio, ¿no? Mi hermana, tengo una hermana gemela, que es una de las cosas mejores en mi vida, que Ay, somos qué guay. iguales, ¿no? Ella es experta en altas capacidades Anda. y ella era lo contrario que yo, ¿no? Era la paciencia, la responsabilidad, ¿no? Y siempre que estábamos en cualquier sitio me miraba y me decía, Sonia, por favor, ¿no? Entonces también tuve suerte de tener mi hermana a mi lado que también me ayudó mucho a centrarme en según qué Qué momentos. bien. Pero lo que decimos, el mirar las cosas con humor, ¿no? El aceptar que va a pasar y el tener paciencia va a ser esencial, ¿no? Y esa paciencia se va a conseguir sobre todo buscando tiempo para nosotros mismos, ¿no? Porque si yo no estoy bien, va a ser imposible, ¿no? Si no me cuido correctamente, va a ser muy imposible acompañar Eso es. esta etapa con esa serenidad que necesitamos, ¿no? Entonces, la adolescencia lo que nos regala muchas veces, ¿no? Para mirar esa parte positiva es tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitan tanto, no nuestra presencia, ¿no? No digo eso, sino nuestra presencia continua, ¿no? Tú ahora ya en casa no hace falta que vayas detrás de él por si toca no sé qué, por si se cae, sino que ya vas recuperando estos espacios de tranquilidad que es en el momento en el que tú debes cuidarte y ese autocuidado, ¿no? Te va a generar bienestar, ¿no? Porque yo siempre digo, si yo no estoy bien, yo no puedo acompañar correctamente ni a mis hijos, ni a mis alumnos, ni a mi pareja, ni a nadie, ¿no? Claro, si el tema es que muchas veces no se generan esos espacios de autocuidado en el adulto y entonces el adolescente te sigue pareciendo una carga más. O a veces, por ejemplo, si vives con pareja o vives con tu marido o bueno, aunque estés separado, la diferencia de criterios, pues también es como Esto es muy a veces complicado, no. Claro, muy porque hay mucha comunicación, porque además el adolescente ya sabe latín, exacto. ¿sabes? Y hay veces que no, yo veo, no lo sé tú qué Sí, opinas, pero yo a veces veo que el adolescente, cuando te acercas a él desde la empatía, desde el cariño y desde la comprensión, activan su empatía. Pero si no de primeras, claro. de empatía Y nada. sabes lo que pasa, que muchas veces acompañamos a nuestros adolescentes en casa a través de interrogatorios. Llegan del Ay, sí. instituto, ¿cómo ha ido? Bien, has hecho los deberes, no te habrán llamado la atención. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuándo tienes el examen? Y piensas, ostras, es que solo le importa mi vida. Hay Un muchos interrogatorio, adolescentes un con los que interrogatorio. hablo que dicen, es que a mis padres solo les importa que saque buenas notas o no. Si saco buenas notas, consigo todo. Entonces, Mm. el acompañamiento consciente va mucho más allá, ¿no? Que te vean como una persona con la que puedan compartir, por ejemplo, todas las emociones que sienten sin sentirse juzgado, ¿no? Entonces, hay que estar muy calmado, tienes que estar tú muy centrado en ese equilibrio para, primero, mostrarte coherente con lo que dices, con lo que haces, ¿no? Yo me acuerdo de una discusión con mi hijo pequeño, que ahora ya tiene 17 años, que me gritaba y yo le decía, Cano, que no me grites. Y él me decía, pero si tú me estabas gritando antes. Y piensas, es que tiene razón, ¿no? Qué O sea, bueno. nos queremos con la potestad de poder gritar porque pensamos de forma muy ilógica que ese grito, ¿no? Ese sermón nos da poder. Y en la adolescencia lo que hace es que nos regala distancia. Y si nuestro adolescente se distancia de nosotros, va a buscar fuera, como decíamos antes, algo que no encuentra en su casa, ¿no? Y imagínate la tristeza de esos adolescentes, ¿no? A los que yo acompaño, que se sienten solos en su propio hogar, ¿no? Entonces, el conectar con nosotros mismos, el conocer súper bien la etapa y ser muy conscientes que esto pasará, ¿no? No pensando en esto pasará, me cierro de brazos y que pase lo que Dios quiera, no se refiere, sino el entender, el comprender, el estar sobre todo disponible va a hacer que esa adolescencia en casa sea un poquito menos convulsa. Claro, y sobre todo porque no se nos puede olvidar que les estamos acompañando a atravesar desde la niñez a la vida adulta. Exacto. Y Pero yo, es que, mira, es muy incorrecto el pensar que la adolescencia mucha gente que dice que piensa que es una etapa de transición y eso no es verdad. Es una etapa igual de importancia que la infancia como
que la adultez. Entonces, hay muchos padres que piensan en voy a cerrar los ojos, que pase rápido y ya se convertirá en adulto. Y al final lo que nosotros queremos es ayudar a esa adolescencia en esta etapa que es vital para mí y hay muchos expertos que no están de acuerdo, que es la más importante y sobre todo hay que pensar que esta etapa nos regala una nueva oportunidad para crear nuevos vínculos si no lo hemos conseguido en la infancia, ¿eh? Porque no hay pregunta que no me hagan en una conferencia es, Sonia, ¿aún estamos a tiempo de cambiar las cosas en casa? Con un chico de 15, de 17 o de 18, yo siempre digo sí. Lo único que necesitáis es conectar, ¿no? Empatizar y sobre todo que él se sienta comprendido, ¿no? Entonces, no hay que considerar esta etapa como una etapa de transición, sino de formación, ¿no? Y de formación continuando con esos valores que hemos querido inculcarles, ¿no? O transmitirles desde la infancia y enseñándoles a que todas sus decisiones a partir de ahora, porque en la infancia toman muy pocas decisiones, sino que todas las decisiones que toman ahora y que van a tener que tomar van a tener unas consecuencias de las que se van a tener que responsabilizar, ¿no? Claro, porque ahora mismo yo creo que el tema está en que aunque son menores de edad y ven contigo, el tema es que el ordeno y mando aquí no funciona. Es que no, es que yo creo que, bueno, es que no nos funciona con nadie. No. Es súper curioso porque nosotros, nuestra actitud con nuestros adolescentes, yo siempre pienso, para saber si tú tienes una buena actitud con tu adolescente, piensa si lo que le estás diciendo en ese momento se lo dirías a tu mejor amiga. Ah, qué bueno. ¿Vale? Yo siempre que pierdo los nervios en casa y no sé gestionar correctamente, pienso, pero ¿cómo soy capaz de decirle o etiquetar de esa forma a mi adolescente cuando a mi mejor amiga jamás lo haría? Pero jamás. Entonces, eso me ayuda mucho a bajar al instante a tierra y decir, Sonia, es que le estás pidiendo la calma a tu hijo que él no te va a poder ofrecer porque no la tiene en su interior. Para tú, toma tu espacio, ¿vale? Bajar intensidades y cuando los dos estén tranquilos, volvemos a intentar encontrar soluciones al conflicto. No a empezar a echarnos en cara lo que hace 3 horas ha pasado, sino a buscar soluciones para que esa situación que nos ha molestado tanto o que nos hace tanto daño no se vuelva a repetir, ¿no? Qué interesante. Y bueno, y como le hemos llamado a este directo, aunque lo hemos tocado durante todo el directo, como acompañar al duelo adolescente, ¿a qué nos referimos, Sonia, cuando decimos acompañar al duelo adolescente? ¿Qué es esto que les pasa? Mira, es muy importante porque no solo los adolescentes pasan un duelo, sino también las familias. Y es lo primero que tenemos que aceptar, ¿vale? Es muy difícil ver cómo tu hijo se hace mayor. A mí me cuesta mucho, ¿eh? Recuerdo que una de las cosas que más me ha costado, y es curioso, es el día que acompañé a la universidad a mi hijo hace 2 años. Y pensé, ostras, Sonia, primero me di cuenta porque yo tenía la sensación que no hacía tanto, que había dejado, porque él estudia en la misma facultad, no se dedica, no está estudiando cosas de educación, ¿no? Pero en la misma facultad que yo estudié. Wow. Primero, pensaba que hacía muy poco que yo había estado allí, ¿no es verdad? Y segundo, dije, ahora sí que va a volar solo, ¿no? Entonces, el aceptar es muy difícil, ¿no? El aceptar que tu hijo se ha hecho mayor. Entonces, nosotros como familias pasamos el duelo de esa aceptación, ¿no? Porque hay muchas familias, muchas a las que acompaño que me dicen, Sonia, es que yo no quiero que mi hijo crezca, ¿no? Y entonces es algo que no controlamos. Entonces, hay que aceptarlo y sobre todo nos tenemos que dar tiempo a esa adaptación. ¿Y qué pasa con nuestro adolescente? ¿Qué duelo está teniendo? Nosotros pensamos que todos los adolescentes quieren crecer y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el adolescente se da cuenta que en esta etapa ha perdido muchos de los privilegios de cuando estaba viviendo su infancia. Entonces, les cuesta mucho aceptarlo. ¿Por qué? Porque mamá o papá eran los que solucionaban los problemas, los que se encargaban de muchas de sus responsabilidades. Entonces, hay el aceptar que ya no viven en su infancia y que van a tener que hacer frente a muchísimas retos que le va a ofrecer a diario su entorno, les crea muchísima inseguridad, muchísima, ¿eh? El no entender bien
cómo funciona esta vida les crea mucha incertidumbre, ¿no? Yo hay días que viene mi hijo del trabajo, por ejemplo, que combina los estudios con el trabajo y me dice, mamá, nunca me hubiese imaginado que alguien en un trabajo hiciese esto. Y piensas, wow, es que yo algo que lo veo normal, él lo está descubriendo, ¿no? Entonces, el aceptar que los dos, tanto la familia como el adolescente, estamos pasando un duelo y es un duelo realmente doloroso, ¿eh? Porque además, si a ese duelo de cómo me cuesta ver lo que crezca se suma a la mala conexión con mi hijo, tenemos la sensación que lo hemos perdido para siempre. Y eso te aseguro que no va a ser así. Entonces, ¿cómo lograrlo? Tomando las riendas nosotros, porque somos los adultos y es responsabilidad nuestra conocer qué necesidades tiene mi hijo en esta etapa. ¿Sabes cómo yo noté esto? Yo más que eso, porque siempre me había parecido como muy guay que crecieran para poder hacer planes y tal, pero de repente, claro, me di cuenta que en esta etapa que crecen hay una etapa maravillosa, que es ahí como en torno a los 7, 10 años, ¿no? Que todavía son así niños, pero ya comparten planes. Y ahora, claro, me di cuenta que yo no soy su primera opción. Entonces, que su primera opción son los amigos, son otros Sí, pero planes, ¿no? Y es como, yo no lo vivo así, ¿eh? Mira, te ah, pongo un ¿no? ejemplo ¡Qué para que lo veas de suerte! esta manera. Cuando tú haces un plan con tu marido, por ejemplo, ¿no? Que buscáis tiempo de calidad, ¿no? O yo con el mío. Por ejemplo, nunca pensaría que mis hijos están pensando que yo les estoy dejando de lado. ¿Sí? Yo lo que pienso es que Qué les estoy bueno. enseñando un ejemplo, que es a cuidarme y a cuidar, por ejemplo, de la pareja. Porque si ellos en algún momento deciden tener pareja, también tienen que saber que esa pareja se tiene que cuidar, se tiene que Mm, mimar, se tiene que buscar ese tiempo. Entonces, por suerte, ni los niños ni los adolescentes tienen nuestro pensamiento adulto y por suerte tampoco dan tantas vueltas a los problemas o a las situaciones como nosotros, ¿no? ya, qué Entonces, yo bien. siempre pienso, vale, ¿qué ejemplo le quiero dar a mi hijo en este momento y también en el futuro, ¿no? Entonces, yo en ningún momento he pensado que mis hijos, cuando eligen el estar con sus amigos, me están rechazando a mí. Es que quiero que ellos en ese grupo de amigos construyan esa nueva identidad y esa autoestima robusta que le ayude a desarrollar pues todas las habilidades que ahora necesitan en su vida. Y además lo que nosotros hacemos es agendar momentos familiares. Con uno de 17 y 20 es muy difícil encontrar momentos. Entonces los agendamos, Mm, ¿eh? Y entonces, pase lo que pase, si ese día, si ese sábado hemos quedado para ir a comer juntos, me da igual que salga otro plan. O, por vale. ejemplo, agendamos cómo cuidamos de los demás. Si es un cumpleaños de los abuelos, si que hemos quedado que vamos a ir a verlos, pues a los abuelos, o que hemos quedado con amigos que para nosotros son familia, no puede aparecer ningún plan mejor que ese. ¿Por qué? Porque lo hemos agendado, ¿no? Entonces es mucho más fácil que ellos también tengan claro que el tiempo familiar es muy importante. Y además, agendar tiempo con nuestros adolescentes es muy, muy fácil, ¿eh? A la que tú digas que vamos a comer fuera el sábado que viene, lo van a agendar, ¿no? Entonces, también buscar planes, buscar, por ejemplo, viajar, se hace muy complicado. Entonces, puedo hacer dos cosas, elegir un destino que a ellos no les guste y tenerlos enfadados todo el viaje, porque, por ejemplo, en nuestra casa está agendado que cada verano, cuando podemos, hacemos un viaje, ¿vale? Entonces, puedo elegir yo el destino y que a ellos les parezca un rollo o sentarnos, nosotros lo hacemos siempre en Navidad, sentarnos y elegir entre los cuatro el destino que nos gustaría y que es accesible pues a nuestro bolsillo. Entonces, el implicarlo en todo en todas las decisiones importantes de casa es muy importante. Igual que implicarlos, por ejemplo, nosotros cuando hacemos obras en casa, ellos nos acompañan a elegir racholas, a elegir muebles, a elegir, ¿por qué? Porque también es su casa. Entonces, conseguir que un Qué adolescente bueno. sienta que pertenece
es básico para que se sienta a gusto. Y si se siente a gusto en casa, como decíamos antes, cuando tenga un problema, te va a llamar a ti. Pero cuando le pase algo maravilloso, también la primera persona a la que va a llamar es a ti, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Y yo lo veo con los míos, porque parece que solo tengamos que dar respuesta o atender a todo lo que va mal, ¿no? Sino que tenemos que ese vínculo nos permita el compartir todo lo que va bien. Que hay muchas cosas que van bien, pero como focalizamos en todo lo que hace mal nuestro adolescente, que son algunas cosas, no valoramos pues esos pequeños pasos que va, ¿no? Todos, además, esto va muy, muy unido a nuestras expectativas, ¿eh? Nuestras expectativas son tan elevadas que hay muchos adolescentes y familias a las que acompaño que ha pasado, que ha petado la relación. ¿Por qué? Porque ese adolescente que siente que para sus padres nunca está a la altura, va a ser un adolescente disruptivo. Y además no solo exigimos, Ana, que sean buenos a nivel de estudios, sino que exigimos que si juegan, mis hijos los dos practican equipos, deportes de equipo, que sean capitanes, que jueguen todos los minutos, que si tocan un instrumento sean los que abren en Navidad el concierto de su banda, ¿sabes? Entonces esa exigencia les acaba ahogando y lo que hace es que, ¿qué hacer? Bajar los brazos. Yo muchas veces digo, si yo voy al trabajo y mi jefa o mi jefe cada día solo me dice todo lo que hago mal, va a llegar un momento que ¿qué voy a querer hacer? Cambiar de trabajo. Entonces, como yo soy profesional, ¿qué hago? Voy a buscar otras alternativas. Pero si mi jefe me hace sentir como en casa y además valora mis pequeños esfuerzos y los logros que conseguimos como equipo, porque yo siempre considero que una familia es un equipo, va a ser mucho más fácil que yo trabaje a gusto y sobre todo que consigan muchos mejores resultados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas que les ponemos, ¿no? Que bueno, decían por aquí, preguntaban, y luego, que ¿y si no se lleva bien con los padres? Que ¿cómo se hace? Pues yo creo que lo hemos estado diciendo, que Bueno, nosotros tenemos un poco que hacer esa labor. Es analizar el por qué, o sea, sobre todo nos ayuda mucho a analizar qué nos generan los malos conflictos en casa. Si es el desorden, si son, por ejemplo, las malas compañías, si son las malas calificaciones. Entonces, cuando yo analice qué es lo que dinamita ese conflicto, es donde yo voy a poner toda mi energía para poderle dar solución. Pero hay muchas veces que yo acompaño familias y sobre todo al principio me dicen, no, yo esto no lo voy a cambiar, que lo cambie él. Entonces volvemos a recordar la importancia de no olvidar nunca que el adulto soy yo y que mi adolescente, nada de lo que hace es para enfadarme, para provocarme, sino que es fruto de ese descontrol interno que está viviendo, ¿no? De ese cerebro inmaduro. Entonces, soy yo como adulta la que debe analizar, ¿no? Y sobre todo, yo, por ejemplo, muchas veces en casa pregunto, o sea, y sobre todo pido disculpas, porque yo hay momentos que no sé leer la situación. Es muy fácil la teoría. Tengo muchos años de experiencia, sí, pero con tus hijos el vínculo emocional es tan intenso que a veces estallas sin darte cuenta. Entonces, en la adolescencia también es muy importante que los adolescentes vean cómo sus padres piden disculpas. ¿Qué pasa cuando te llevas mal, ¿vale? Cuando hay una mala relación. Y tú decías, oye, hay que evaluar qué está haciendo que la relación estalle, ¿no? Si es el orden, si son las notas, si son las malas compañías, si es la estética, ¿qué es? Vale. Y sobre todo, un paso atrás. Hay que analizar si la relación era la misma también en la infancia. Porque hay padres con los que hablo que me dicen, yo no me he llevado nunca bien con mi hijo cuando tenía 8 años. Digo, pues cuando tenga 15 se va a complicar la situación. Entonces también hay que mirar cómo ha sido esa infancia, cómo ha sido nuestro vínculo, si nuestro hijo ha sentido, por ejemplo, ese apego seguro tan necesario para crecer, para evolucionar, o si por lo contrario ha sentido de nosotros un apego inseguro que le ha vuelto muy dependiente o muy inseguro, pues en esta etapa donde busca identificarse con alguien, seguramente
no nos va a elegir a nosotros, porque no le hemos dado esa seguridad que necesitaba. Entonces, un poco cada paso, o sea, cada persona o cada relación merece ser analizada con mucha calma, ¿no? Vale, yo he perdido como se nos ha caído, he perdido la pregunta que había aquí abajo. No sé si estará aún conectada la persona para que la haga. Pero yo te quería hacer una última pregunta y estábamos hablando de adolescentes que entran en ese duelo que sucede, que pasa un adolescente, que dices tú, oye, es que estoy creciendo, hay cosas que no me compensan tampoco de esta etapa, pero ¿qué pasa con otro tipo de adolescentes? Porque yo, por ejemplo, ya poniéndome en mí como Sí. adolescente, yo recuerdo que era un adolescente que quería hacerme mayor. O sea, yo quería, ¿sabes? Yo sí que quería tener responsabilidades, quería viajar, quería salir fuera de mi casa, quería independizarme pronto, quería... Pero entonces, yo creo que el duelo ahí posiblemente lo tuve de otra manera. Posiblemente el duelo lo tuve en aspectos físicos Mm. o en la pérdida de la relación, yo qué sé, pues a lo mejor, no sé, otro tipo de relación con mis padres o... ¿Dónde sucede el duelo ahí? Bueno, Porque yo, es porque yo sí que reconozco que en el adolescente hay un duelo, o sea, no es es un cambio de etapa brutal. Yo, si analizases con calma, seguro que encontrarías ese duelo, ¿no? O eso que te costará más. Por ejemplo, hay adolescentes que tienen mucha iniciativa personal, por ejemplo, Sí. porque se ha trabajado bien su autonomía, tienen Mm. por ejemplo, una autoestima robusta que les hace, oye, tirarse Es- a todo, pero sí. quizás esos adolescentes en el momento, por ejemplo, de establecer una relación con otra persona, se ven como más Mm, inseguros, ¿no? mm, Seguro que todos los adolescentes, al ser una etapa de tanta incertidumbre, seguro que sienten una mm, inseguridad en algunas de las áreas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también en la gestión emocional, ¿eh? mm. Yo quiero crecer, quiero viajar, o por ejemplo, hay adolescentes que yo conozco que quieren viajar, quieren tener, por ejemplo, su primer coche, pero no son, lo que no aceptan es que tengan que trabajar, por Ah, ejemplo. Es un gran duelo, ¿eh? Esto también. Es decir, no, si tú quieres... A mí me pasó algo súper curioso, ¿no? Porque muchos de los amigos o algunos de los amigos les facilitaron mucho el acceder a un coche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros analizamos con mi hijo el decir, vale, tú realmente, ¿para qué necesitas un coche propio? Porque nosotros tenemos uno, los dos, mi marido y yo tenemos mucha suerte de trabajar muy cerca de casa y teníamos uno porque ya nos es suficiente, ¿no? Y él nos justifica, es que esto me va a dar independencia, esto me va a dar mucha libertad, voy a poder llegar a la facultad no tardando una hora en transportes públicos. Vale, nosotros le escuchamos esa necesidad, pero a la vez le dijimos, muy bien, nosotros te vamos a ayudar de una forma. ¿Cómo? Ayudándote a hacer un currículum vitae. ¿Por qué? Porque lo más fácil para nosotros es haber comprado un coche de segunda mano que le hubiese hecho este servicio. Pero si yo le regalaba ese coche en ese momento que podía, lo que estoy haciendo es que él no valore el esfuerzo, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo de encontrar un trabajo, por ejemplo, mantener ese trabajo y hacerse cargo de todos los gastos que genera un coche. Porque no solo mi hijo al principio únicamente pensó que había que pagar ese coche, pero nunca eh, acá, al principio, o sea, nunca pensó que la gasolina tiene un gasto diario, que luego están las revisiones, que luego está la ITV y sobre todo está el seguro cuando tienes 18 años, ¿no? Entonces, ¿cómo pactamos la situación? Nosotros te ayudamos pagando el coche porque vamos a facilitarte que no sea tan caro, pero cada mes, no, sagradamente, el 1 de mes nos vas a hacer el ingreso para ese coche, ¿no? Entonces, el llegar al acuerdo, ¿no? El, sobre todo, escuchar su necesidad cuando yo no la veía por ningún sitio, el aceptar que no es nada fácil que tu hijo se compre su propio coche y que se desplace siempre con él, generando posibles riesgos, ¿no? Y el enseñarse de que si tú sales de fiesta no puedes coger el coche porque esto puede llevarte no solo a ti problemas, sino a la resta de gente que tú lleves en el coche y fuera de él, mm. porque si produces un accidente, entonces todo esto ha sido un aprendizaje maravilloso
para él, ¿no? Y sobre todo el aprender a gestionar, o sea, las horas perfectamente para sacar adelante una carrera universitaria, un doble grado, con las horas que le toca trabajar y sobre todo cuando le toca trabajar un sábado por la tarde de 2 a 9 de la noche, cuando sus amigos quizás estén tirados en casa descansando, ¿no? Entonces, todos estos aprendizajes, que el ejemplo de un coche es muy nos puede ayudar a decir, yo medio, escucho tus necesidades, pero te ayudo a hacerte responsable y sobre todo te enseño que la vida no es nada fácil, ¿no? Y que si queremos algo vamos a tener que trabajar súper duro para conseguir todo lo que nos proponemos, ¿no? Qué interesante. Pues ya que vamos llegando al final, me gustaría, Sonia, que nos dijeras tú cómo nos puedes ayudar, porque a mí se me ocurren siempre a un montón de familias a las que mandarte para que las acompañes a la par que yo trato a los hijos, ¿sabes? O incluso sin tratar a los hijos, porque a veces pienso que solamente con el acompañamiento hacia ellos se quitan muchos problemas. Entonces, ¿cómo nos ayudas? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces? O Pues sea, mira, a través de mis redes sociales, ¿no? Sobre todo Instagram, intento compartir con la gente que le apetece seguirme todo mi visión particular, ¿no? De la adolescencia. Es una visión positiva, pero totalmente real, muy porque real. soy madre de 2 adolescentes y además tengo la suerte de ser docente ya hace muchos años, ¿no? Me podéis encontrar pues a través de mi libro, que allí he recogido un poco pues mi especial visión sobre la etapa. Estoy El feliz libro se porque llama El privilegio de vivir con un adolescente. estamos en la 4ª edición y esta semana me han anunciado que sale en la versión bolsillo este mes de febrero, o sea que feliz. Estoy ya muy encerrada escribiendo mi segundo libro, que va a ir sobre adolescencia y salud ¡Qué mental, que yo bueno! pienso que tú eres una experta en eso y pienso que ojalá pueda ayudar a muchas familias, no a tratar el problema de salud mental, porque yo no soy psicóloga, sino a lo que sí es a prevenir como a familias, cómo podemos prevenir esos problemas mentales. Me podéis encontrar con mis asesoramientos a través de mi correo ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu pues correo? mira, muy fácil, sonpa70 es igual que mi nick, gmail.com. Y me Vale. podéis encontrar pues en todas las conferencias que los ayuntamientos, las consejerías de educación, pues les apetece que yo participe y la verdad es que es uno de los sitios que yo más disfruto, ¿no? Bueno, pues Sonia, muchísimas gracias de verdad por este rato. Todo el mundo nos ha dicho que qué interesante, que qué maravilla. Mucha gente nos va a ver luego en diferido. Ya sabes que como se me ha caído el directo, lo voy a montar, lo montarán esta tarde y mañana lo subimos montado. Perfecto. Te pondré de colaboradora para que lo puedas tener también en tu perfil. Y Vale, agradecerte muchísimo este tiempo. Es que estaría contigo hablando horas. Recuerdo cuando leí tu libro lo que muchas gracias. disfruté ese directo. No me extraña que vaya ya con tantas ediciones, deseando de leer el segundo. Haremos un directo Te también lo y haré agradecerte tu llegar en cuanto lo tengamos. ilusión. En mayo tiene que estar ya ilus- dentro del horno, que digamos. Y, O sea, y de, yo y de verdad, que siempre me des voz, que confíes tanto en mi trabajo. A mí me encanta escucharte, ya lo sabes, soy pero si no me has seguidora. dejado de decirte que es que eres una maravillosa profesional y que eres real, de piel a cabeza, eres auténtica y todo lo que haces es que es verdad, o sea, es que es de piel, Muchísimas así que gracias. es maravillosa. Muchas gracias. Espero muy pronto ir a Madrid. Tenemos una charla con Alejandra, además, a media, a ver si nos sale bien y nos podemos dar un abrazo. Bueno, un abrazo no. Espero poder tomar un café con tranquilidad y que nos podamos poner al día de todo. O sea que muchísimas gracias siempre por tu apoyo y por todo el contenido que cuelgas en tus redes, ¿no? Tus libros, además de ser maravillosos, tu contenido diario, a mí, como Sonia López, me ayuda mucho, sobre todo a recordarme esa necesidad de cuidarme cada día, a saber de la importancia de gestionar bien mis emociones, ¿no? Como decíamos antes, porque si nosotros no estamos bien, en casa nadie va a estar bien. Así es. Pues muchas gracias por tus palabras, las recojo con mucho cariño y espero verte muy Ojalá pronto. sea así. Te Un mando un beso. beso. Que
termines de recuperarte bien y que Gracias. tengas un feliz final de semana. Muchas Gracias, Sonia, gracias. Bueno, pues ya la habéis escuchado, ya es Sonia López, Sonpa70 en su perfil, autora del libro del privilegio de vivir con un adolescente. Hoy hemos hablado de cómo acompañar al duelo adolescente, pero entre otras cosas, como Sonia es tan generosa, nos cuenta muchísimos tips para que podáis practicar en casa. Os recomiendo su libro encarecidamente, y para todas aquellas familias que estéis transitando un momento con vuestros adolescentes, ya sabéis, entre los 10 y los 20, pues podéis contar con ella, con su asesoramiento y con su acompañamiento como profesional, y podéis verla en redes sociales. El contenido es absolutamente maravilloso. Así que gracias a todos y a todas por estar. Nos vemos muy pronto con más. Chao. Chao.